Escuela Sabática 2021, primer trimestre. Nuestro estudio para esta semana, Noble Príncipe de Paz. Feliz día, hermanos. Que Dios les bendiga en este inicio de semana, en esta semana, nueva lección que nosotros tenemos para estudiar. Vamos a nosotros a ver lo que es la lección 5, Noble Príncipe de Paz. Para eso quisiera invitarlos a que pudieran ahí en sus hogares, en sus dispositivos y antes de llegar el sábado, memorizar el versículo de esta semana que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos muestra un dato muy interesante, que desde los inicios de los registros históricos que se tienen, únicamente ha sido un porcentaje muy pequeño el que hemos tenido en la humanidad, que incluso personas que han ganado lo que es el premio Nobel de la, o sea, personas que han tenido este gran honor, han fallado y se han visto involucrados en hechos violentos. La paz es algo que el ser humano ha buscado desde siempre, desde los inicios, la paz. Y muchos han tenido ideas diferentes de cómo alcanzar la paz. La Biblia y la lección de esta semana enfatizan dónde está esa verdadera paz, cómo encontrarla. Y claro, vamos a ver que no es nada terrenal, únicamente es divino. El fin de la oscuridad para este momento, para la historia que hemos estado llevando, inicia en Galilea, un lugar donde después nosotros vemos que Jesús inició su ministerio. Nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida y después de un momento quizá donde nosotros vemos, hemos sentido o hemos experimentado, donde hemos fallado, podríamos decirlo, donde nosotros hemos caído en algún pecado, y creemos hasta cierto punto que de esa oscuridad ya no vamos a salir. Incluso personas, ¿verdad?, que han llegado más bajo en algún tipo de vicio, en algún tipo de drogadicción, nos hemos dado cuenta, ellos creen en algún momento, o hemos creído en algún momento, que ya no hay otra oportunidad, ya no hay luz. Pero la lección de esta semana nos muestra que después de la oscuridad viene la luz. Claro, una luz que únicamente podemos conseguir dirigiéndonos hacia Dios. Desde el principio, ¿verdad?, nos muestra la Biblia que es la luz, que Él es la pequeña vela encendida que nosotros podemos ver, podemos seguir, podemos conducirnos. En este momento, como muestra en Galilea, y termina esa oscuridad. La Biblia, especialmente en estos capítulos que hemos leído, en lo que es Isaías, que nosotros nos sentaremos en los versículos 9, 10 y 11. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nosotros encontramos ahora un tercer niño en la serie de profecías que hemos estado viendo. El primero, Emmanuel. El segundo, el que tenía un nombre extraño, a ver si recuerdan cuál es, colóquenlo en los comentarios. Y tercero, nos muestra un tercer niño con respecto a esa serie de profecías. Un niño os ha dado. Entonces nosotros aquí conocemos que menciona los versículos 6 y 7 de Isaías, una persona que primero tiene varios títulos. Esto es muy importante porque en esa época los reyes, los altos mandatarios que tenían mucho poder, aplicaban esto de ponerse muchos títulos. Estos títulos con muchos nombres. No simplemente se quedaban, sino que en estos títulos incorporaban grandes logros que ellos habían hecho. Y la Biblia, conociendo el contexto, Dios maravilloso en sabiduría, conociendo el contexto de esto, hace lo mismo con este hijo prometido, uno que vendría a liberar, y lo llama admirable, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros seguimos viendo a través de la lección que Dios
hasta cierto momento, hasta ciertos puntos, vemos la Biblia que lo asocia con la palabra ira, la ira de Dios. Y quizá hemos encontrado en alguna vez que se usa en algún tipo de amenaza. Pórtate bien, si no la ira de Dios caerá sobre ti. Mejora tus caminos, o si no la ira de Dios caerá sobre ti. Claro que lo hemos escuchado, quizá alguna vez. Pero la ira de Dios, en estos momentos podemos verlo y podemos conocerlo, de que no es como nosotros creemos, que un tipo de venganza, que Dios no está con un rayo en la mano listo a quien se porte mal, sino que la ira de Dios es un momento que Dios permite para que sufra el pueblo de Dios en la historia que hemos estado viendo. Ciertos deslices que por alejarse de Dios, ellos sufrieron. Dios en todo momento, Dios pudo haberlos protegido, indiferentemente del comportamiento del pueblo de Israel y Judá. Ellos pudieron haberse salvado de muchas cosas, pero Dios permitió en ciertos puntos cierta entrega hacia el enemigo para que ellos pudieran reflexionar, ellos pudieran comprender que Dios lo necesitaban a él, que necesitaban todo el poder de Dios. Y en ciertos momentos Dios detuvo esas partes para que el pueblo de Israel y Judá no sufriera tanto, sino que ellos se mantuvieron vivos todavía. Entonces, ¿qué pasa con esa serie de castigos nosotros encontramos? Serie de castigos que nosotros encontramos a través de nuestra vida. Pues simplemente es la reacción, ¿verdad? O las consecuencias que nosotros obtenemos bajo nuestros propios actos. ¿Qué pasó? Que empezamos a estudiar con el rey de Judá, que a razón de sus mismos actos de haber elegido malos bandos, de no haber aceptado la oferta de Dios, cayó bajo las consecuencias, terminó mal tanto él como su pueblo. Nosotros encontramos también en Isaías 11, todo el capítulo 11, nosotros podemos encontrar, cosa de 16 versículos, podremos encontrar algo muy importante. Voy a leer los primeros versículos. Versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quedémonos ahí en el versículo 2. Nosotros encontramos que empieza a hablar de un vástago y empieza a hablar de lo que son las raíces. Y en el versículo 10 de siempre del capítulo 11 de Isaías dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Maravilloso cómo Isaías empieza a hablar y empieza a darnos a conocer en esa época, y a los que tuvieron quizá la oportunidad en algún momento de leerlo, la introducción a lo que era el Mesías, el verdadero Mesías, el Emmanuel de la profecía, que iba a venir a esta tierra. ¿Y por qué hace énfasis? ¿Por qué menciona esta palabra raíz varias veces? Porque él está dando los primeros indicios de la descendencia de David, mostrándolo como una conexión entre David, la descendencia, y Jesús, que iban a ser en esa raíz. Como nosotros un árbol genealógico con un árbol, usa la misma situación para mostrar, solo que utiliza raíces para esta situación. Y nosotros encontramos, siguiendo en Isaías capítulo 12, versículo 1 al 6, dice: en aquel día cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, clavad su nombre. Haced célebres en sus pueblos, en sus obras. Recordar que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque has hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Muy bien. ¿Dónde encontramos nosotros similitud con este tipo de narrativa? Aquí en el capítulo 12 de Isaías. Es un salmo, prácticamente es un salmo que nosotros podemos ver aquí. Tiene hasta la misma entonación, busca cierta asignación en lo que son las palabras para que haya una continuidad, ¿verdad?
narrativa poética y nos habla de que Dios es el consolador de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es un corto salmo, menciona la lección de alabanza, de gracias, que Dios es misericordioso, porque Dios es poderoso, porque Él siempre está con nosotros. Tanto, hermanos, deberíamos nosotros agradecer a Dios por tantas cosas maravillosas que Dios nos ha dejado en nuestra vida, a cada momento, en nuestra familia. Si nosotros en algún momento hemos estado en la oscuridad, si en algún momento hemos llegado tan bajo que todos nos desprecian, todos nos miran mal y hasta nosotros mismos creemos que no hay salvación, viene Dios a rescatarnos como una luz. Nos saca, nos enseña por qué sucedió eso. No nos libra quizá de las consecuencias, pero aprendemos de ellas y mejoramos y podemos superarlas. Solo el poder de su consolación puede llegar hacia nosotros. Ha sido un pequeño análisis de lo que es la lección de esta semana y yo te invito a que leas todos los versículos, a que leas todos los textos, que leas, que puedas responder cada una de las preguntas y así el próximo sábado podemos nosotros encontrarnos para poder darle un mejor énfasis a la lección. Dios te bendiga, querido hermano. Gracias por ver este video. Te invitamos a comentar, a darle like, a suscribirte al canal. Si tú, querido amigo y amiga, tienes alguna duda, te quedaste con alguna duda, quieres expresarte con un comentario, déjalo aquí en la parte de abajo para que nosotros podamos comunicarnos contigo. Síguenos en las demás redes sociales de la iglesia. Te invitamos a que formes parte de nuestro grupo y sigas en contacto con nosotros. Bendiciones.